Isaías 54:17. Cuando la injusticia te apunta, Dios responde por ti. ¿Y si te dijera que la injusticia que hoy te apunta no es el final de tu historia, sino el lugar exacto donde Dios va a responder por ti? Porque hay días en los que el alma se cansa de explicarse. Te señalan sin pruebas, te juzgan sin escucharte, te cargan culpas que no te pertenecen. Y tú te quedas con esa sensación de estar peleando contra una sombra, una narrativa, una acusación que se repite. Y lo más duro, no siempre es lo que hacen los demás. Es lo que esa injusticia intenta sembrar dentro de ti. Duda, vergüenza, miedo y cansancio. Pero escucha esto con calma, porque es una verdad que rompe cadenas. El silencio de Dios no significa ausencia. A veces, su silencio es estrategia, es juicio en proceso, es justicia preparando su golpe perfecto. Hoy Isaías 54:17 se levanta como una espada de luz sobre tu vida, no para que discutas con la injusticia, sino para que aprendas a descansar mientras Dios responde por ti. Quédate, porque lo que viene no es teoría, es una palabra que te cubre, te alinea y te devuelve la paz, aún antes de ver el resultado. Cuando la injusticia te apunta, no es casualidad. Hay momentos en que sientes que tu vida se volvió un juicio, como si de repente alguien hubiera decidido observarte con lupa, y todo lo que haces, aún lo bueno, se interpreta de la peor manera. Y eso duele, porque no es solo un comentario. Es una carga que se mete en el pecho. Es esa sensación de estar caminando con cuidado, midiendo cada palabra, como si cualquier paso en falso fuera a confirmar una historia que tú no escribiste. La injusticia apunta así, no siempre con un ataque frontal, sino con una señal silenciosa. Te colocan en el lugar del culpable, aunque no haya pruebas. Te miran raro, te excluyen, te hablan con frialdad, y tú empiezas a preguntarte, ¿qué hice? ¿Por qué me tratan así? ¿De dónde salió esto? Y cuando intentas aclarar, parece que se enreda más, porque la injusticia no quiere verdad, quiere reacción, quiere que pierdas tu paz, quiere que tu mente se convierta en una sala de juicio donde tú mismo te condenas. Pero escucha esto con toda tu alma. Si hoy la injusticia te apunta, no es casualidad, no porque Dios la haya provocado, sino porque Dios la está usando como un punto de quiebre para revelarte algo mayor. Hay temporadas en las que el enemigo no ataca tus cosas. Ataca tu nombre, ataca tu reputación, ataca tu valor. Porque si logra que te veas pequeño, te veas sucio, te veas incapaz, te roba el futuro sin tocar nada visible. Y en ese lugar exacto, Dios levanta su voz. Porque Isaías 54 no es una idea bonita, es un pacto. Es Dios diciendo, yo soy tu defensor cuando nadie te entiende. Es Dios afirmando, tu identidad no la define una acusación. Es Dios declarando, tu vida no se decide por rumores, se decide por mi palabra. La injusticia te apunta para que te quiebres, pero Dios permite que lo veas para que despiertes. Y hoy tú necesitas entender algo. No estás solo en esa presión. No estás solo en ese señalamiento. No estás solo en esa sensación de estar peleando contra una versión distorsionada de ti. Dios sabe quién eres cuando nadie te cree. Dios ve la intención de tu corazón cuando otros solo ven apariencias. Dios conoce tu verdad completa, no tu recorte. Por eso, antes de correr a defenderte, respira. Antes de reaccionar, vuelve al centro. Porque hay batallas que se pierden por hablar demasiado. Y hay victorias que se ganan por permanecer firme en silencio. Mientras Dios prepara su respuesta. La injusticia apunta, como si tuviera autoridad, pero no tiene la última palabra. Y aquí viene la primera declaración de esta noche. Si la injusticia te apunta, Dios ya te tiene en la mira. Pero para cubrirte, para guardarte, para sostenerte, para responder por ti con una precisión que tú no podrías fabricar. Quédate,
porque todavía no has visto el modo en que Dios revierte lo que parecía contra ti y convierte ese señalamiento en testimonio. El silencio de Dios no es aprobación, es estrategia. Lo más peligroso de la injusticia no es lo que dicen afuera, es lo que intenta construir adentro. Porque cuando te señalan y Dios no responde de inmediato, la mente empieza a susurrar preguntas que cansan el alma. ¿Y si tienen razón? ¿Y si Dios no me va a defender? ¿Y si esto se queda así para siempre? ¿Y si mi nombre ya quedó manchado? Y ahí es donde hoy tienes que romper una creencia, con firmeza. El silencio de Dios no significa ausencia, y mucho menos significa aprobación. Dios no es como un juez indiferente mirando desde lejos. Dios es Padre. Y cuando un padre responde, no responde con prisa, responde con propósito. Hay respuestas rápidas que solo apagan el ruido por un momento, pero dejan la raíz viva. Y hay respuestas de Dios que tardan un poco, porque Él está cerrando todas las puertas por donde esa injusticia podría regresar. Porque Dios no quiere solo callar a alguien. Dios quiere establecer justicia completa. A veces tú le pides a Dios que te defienda hoy, y Dios está preparando una defensa que te protege por años. A veces tú le pides una prueba inmediata, y Dios está alineando testigos, evidencias, oportunidades, que van a hablar por ti sin que tú tengas que gritar. Y aquí viene lo que casi nadie te dice. Cuando Dios parece callado, muchas veces está trabajando en lo invisible, y lo invisible no hace ruido, pero mueve todo. Dios trabaja en los pensamientos de personas que ni imaginas. Dios expone contradicciones sin que tú las provoques. Dios hace que una mentira se derrumbe por su propio peso. Dios abre una puerta que cambia el escenario completo. Y de pronto, lo que parecía un juicio contra ti, se convierte en una vergüenza para quien te acusó. Pero el enemigo quiere que tú no llegues a ver esa parte. Por eso te empuja a reaccionar, a responder desde el enojo, a escribir mensajes largos, a pelear en comentarios, a desgastarte tratando de convencer a quienes ya decidieron no entenderte. Porque si te roba la paz, ya ganó una parte de la batalla. Escucha, la injusticia quiere que tú te vuelvas esclavo de tu propia defensa, pero Dios quiere liberarte de esa prisión mental. Y hoy, Dios te dice con una calma que corta el miedo: no te rebajes a pelear con las mismas armas. No te destruyas intentando limpiar lo que yo voy a limpiar. No te rompas intentando sostener lo que yo voy a sostener. Porque hay algo sagrado en aprender a esperar con fe. No es pasividad, es confianza. No es debilidad, es gobierno espiritual. La espera con fe es decir, yo no entiendo todo, pero sé quién es mi Dios. Yo no veo aún la respuesta, pero sé que Dios no pierde juicios. Yo no puedo controlar las lenguas, pero Dios sí puede cerrar bocas. Y si hoy tú sientes que tu corazón está cansado de esperar, si sientes esa presión en el pecho, si sientes ese impulso de hacer algo ya, haz esto ahora, respira y suelta. Porque cuando tú sueltas la urgencia, Dios fortalece tu interior. Y esto es clave para lo que viene. Escucha bien. Dios no te está preparando solo para ganar un caso. Te está preparando para recuperar tu paz sin depender del resultado. Porque cuando la paz vuelve, la fe se enciende. Y cuando la fe se enciende, la respuesta se acerca. Quédate. Porque el siguiente paso es entender qué significa ninguna arma. Y por qué muchas de esas armas no se ven, pero se sienten. Ninguna arma. También son las que no se ven. Isaías 54:17 no dice que no existirán armas. Dice algo más poderoso. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Eso significa que el enemigo puede intentar, puede planear, puede levantar estrategias, puede incluso formar un ataque con apariencia de verdad, pero no tendrá resultado final, no tendrá fruto, no tendrá victoria. Y aquí es donde mucha gente se equivoca.
Piensan que arma es solo algo evidente, algo grande, algo escandaloso. Pero muchas de las armas más destructivas no hacen ruido, se sienten. Son armas invisibles, hechas para quebrarte por dentro sin tocarte por fuera. La injusticia a veces no viene con un golpe, viene con un ambiente donde todo te pesa, donde todo se vuelve sospecha, donde tu mente no descansa, donde repasas conversaciones una y otra vez, donde te preguntas qué dijiste, qué hiciste, qué pensaron. Y de pronto, estás atrapado en una cárcel sin barrotes. Esa es un arma. Y hay otra, la culpa falsa. La culpa que te obliga a pedir perdón por algo que no hiciste, solo para sentir un poco de paz. El enemigo ama ese tipo de arma, porque te roba la dignidad poco a poco. Otra arma, el aislamiento. Te hacen sentir que nadie te cree, que nadie te entiende, que si hablas, te juzgan. Y entonces te encierras, te apagas, te vuelves pequeño. Otra arma, el cansancio acumulado, porque cuando estás agotado, reaccionas peor, piensas peor, oras menos, y empiezas a creer que no puedes más. Y eso es exactamente lo que la injusticia quiere. No solo manchar tu nombre, sino apagar tu espíritu. Pero hoy Dios te trae una revelación que cambia todo. Lo que fue forjado contra ti no fue creado con autoridad. Fue creado con intención. Sí, con malicia. Sí, con estrategia. Sí, pero no con autoridad. Porque la autoridad no la da el odio. La autoridad la da Dios. Y cuando Isaías 54:17 dice, no prosperará, no significa que no intentará tocarte. Significa que no tendrá derecho sobre tu destino. Puede hacer ruido, pero no puede gobernar. Puede presionar, pero no puede poseer. Puede señalar, pero no puede definir. Y si hoy tú has sentido ese ataque invisible, ese peso en el pecho, esas noches donde el sueño se rompe, esas ganas de llorar sin razón, esa tensión en el cuerpo, quiero que escuches esto como una palabra personal. No eres débil, no eres demasiado sensible, no estás loco, estás en una batalla espiritual y emocional, donde el enemigo está intentando usar la injusticia como punta de lanza para abrir una herida y entrar por ahí. Pero Dios te está cerrando esa puerta. Y a veces, la primera señal de que Dios ya está respondiendo no es que cambie el ambiente afuera, es que cambia tu interior. De pronto, respiras mejor. De pronto, tu mente se calma por minutos. De pronto, vuelves a sentir un poco de esperanza. De pronto, ya no reaccionas igual. Eso no es casualidad, eso es cobertura, porque Dios responde primero con paz y después con justicia visible. Y ahora escucha con claridad, porque esto te sostiene. La prosperidad del arma depende de tu rendición. Si tú te rindes al miedo, el arma avanza. Si tú te rindes a la ansiedad, el arma se fortalece. Si tú te rindes a la desesperación, el arma se instala. Pero si tú te rindes a Dios, el arma se detiene. Por eso hoy tú no vas a rendirte a la injusticia, no vas a rendirte al rumor, no vas a rendirte al juicio humano, vas a rendirte a la verdad del cielo. Quédate, porque el siguiente paso es entender algo aún más fino. Toda lengua, el arma del juicio verbal, y cómo Dios la desarma sin que tú te destruyas en el proceso. Toda lengua. Dios desarma el juicio sin que tú te desgastes. Isaías 54:17. No se queda solo en ninguna arma. Va directo al corazón de la injusticia cuando dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Porque casi siempre la injusticia empieza así, con una lengua, con una palabra mal puesta, con una intención escondida, con una versión recortada, con un yo escuché, me dijeron, dicen que... Y lo peor es que una lengua puede hacer lo que un arma física no hace. Puede entrar en tu mente, puede contaminar relaciones,
puede sembrar sospechas, puede romper la paz de tu casa, puede poner a la gente a mirarte diferente, sin tocarte, pero tocándolo todo. La lengua es un arma porque crea un juicio sin tribunal, una condena sin pruebas, una sentencia sin defensa. Y tú sientes esa impotencia, porque no puedes ir persona por persona explicándote. No puedes controlar cada conversación. No puedes borrar lo que ya fue dicho. Y ahí es donde el enemigo te quiere, en un estado permanente de defensa. Pero hoy, Dios te libera con una verdad. Tu destino no está en manos de voces humanas. Tu destino está bajo pacto. Cuando Isaías dice, condenarás toda lengua, no significa que tú vas a pelear con todos. Significa que Dios te está dando una autoridad espiritual. La autoridad de no permitir que lo que dicen se convierta en ley sobre tu corazón. Porque muchas veces la lengua no te destruye por lo que otros creen, sino por lo que tú terminas creyendo de ti mismo. Ese es el verdadero juicio. Cuando la acusación externa se convierte en acusación interna. Cuando empiezas a mirarte con desconfianza, cuando empiezas a dudar de tu valor, cuando empiezas a sentir que tal vez sí, algo hice mal, cuando empiezas a pedir perdón por existir, solo para que el ambiente se calme, y Dios hoy te dice, basta. Hoy tú vas a condenar esa lengua. Primero dentro de ti, vas a condenar el juicio que te roba el sueño. Vas a condenar la voz que te acusa sin razón. Vas a condenar el pensamiento que te humilla, porque Dios no te llamó a vivir con la cabeza baja. Dios no te llamó a caminar como culpable por un rumor. Dios no te llamó a respirar con miedo. Y aquí viene lo fuerte. Hay lenguas que Dios no calla con tu explicación. Las calla con su exposición, porque el chisme se sostiene mientras nadie lo ilumina. La mentira se sostiene mientras el miedo gobierna. Pero cuando Dios decide responder, Él ilumina lo oculto con una claridad que no necesita gritos. Dios hace que el que acusa se contradiga. Dios hace que el que inventa se desgaste. Dios hace que la misma lengua se enrede. Y tú solo ves que, con el tiempo, esa narrativa pierde fuerza. Esa historia se desinfla. Y la gente empieza a sentir, aquí hay algo raro, aquí no cuadra. Porque la injusticia no resiste la verdad. Ahora, no voy a romantizar el proceso. Duele esperar mientras hablan. Duele caminar mientras te miran raro. Duele sentir que te juzgan en silencio. Pero Dios hoy te está entrenando en algo que cambia tu vida, a no ser gobernado por la opinión humana. Porque cuando tú ya no vives para la aprobación, la lengua pierde poder. Y aquí está la instrucción práctica de este tópico, en forma espiritual. No respondas a cada provocación. No te expliques donde no hay hambre de verdad. No tires tu paz intentando convencer a quien ama el conflicto. Tu paz es un altar, y el altar no se negocia. Dios va a responder. Y cuando Él responda, no será solo para callar una lengua, será para establecer una verdad. Quédate, porque ahora vamos a entrar en un espejo bíblico. Historias donde el juicio humano apuntó, y Dios respondió de un modo que nadie esperaba. Cuando te acusan, Dios escribe la última palabra. Hay algo que la Biblia repite como un patrón, como si Dios quisiera grabarlo en tu alma para siempre. Cuando el hombre sentencia, Dios puede revertir. Cuando el hombre acusa, Dios puede vindicar. Cuando el hombre encierra, Dios puede levantar. Porque la injusticia humana tiene una costumbre. Cree que ya decidió el final. Pero Dios siempre se reserva la última palabra. Piensa en José. José no cayó por falta de propósito. Cayó por una acusación. Fue señalado sin poder defenderse. Fue interpretado de la peor manera. Fue juzgado por alguien con poder. Y lo lanzaron a un lugar donde su voz no valía nada. La injusticia lo apuntó. Y parecía definitivo. Pero Dios estaba escribiendo en silencio.
José pasó por temporadas donde nada se aclaraba, donde cada día era igual, donde el futuro parecía cerrado, donde la mente podía decirle, Dios te olvidó. Pero el silencio de Dios no era abandono, era preparación. Dios estaba formando carácter, afinando corazón, madurando visión. Porque la respuesta que venía no era pequeña, no era solo salir de la cárcel, era ser levantado a un nivel donde nadie pudiera volver a enterrarlo. Y cuando Dios respondió, la misma historia que era vergüenza, se convirtió en plataforma. La misma acusación que lo bajó, terminó siendo el camino hacia su promoción. Ahora piensa en Daniel. Daniel no fue atacado por hacer el mal, fue atacado por hacer el bien. Su arma fue la fidelidad. Y eso incomoda, porque hay gente que no soporta a quien permanece firme sin necesidad de demostrar. Lo acusaron por orar, lo presionaron para que dejara de hablar con Dios. Y cuando no pudieron quebrarlo por miedo, lo empujaron hacia el foso. Y ahí es donde muchos se quiebran. Porque hay fosos que no son lugares físicos, son lugares emocionales, donde te sientes solo, expuesto, vulnerable, y piensas, aquí se acabó todo. Pero el foso de Daniel no fue su final, fue su escenario. Dios cerró bocas de leones, como símbolo eterno de algo que hoy necesitas escuchar. Dios puede cerrar bocas humanas también, bocas que acusan, bocas que inventan, bocas que se levantan en juicio. Y cuando Daniel salió, no salió igual, salió con evidencia. La injusticia intentó destruirlo, pero terminó confirmándolo. Ahora, mira esto con ojos de fe. José y Daniel tienen algo en común. Ellos no ganaron por gritar más fuerte, ganaron por permanecer. No se volvieron esclavos de la defensa humana. No se desbordaron en reacciones. No negociaron su paz por una explicación inmediata. Ellos dejaron que Dios respondiera. Y tal vez tú estás aquí hoy porque tu alma necesita exactamente eso. Una fe que no depende de la rapidez. Una fe que no se rompe por el proceso. Una fe que no se desespera cuando la injusticia te apunta. Porque la injusticia quiere que tú tomes el control. Y cuando tomas el control con ansiedad, te desgastas, te consumes, te enredas. Pero cuando entregas tu causa, Dios toma el control con autoridad. Y aquí viene una declaración profética para ti. Tu herencia no es miedo, es justicia que procede de Dios. Hay una frase al final de Isaías 54:17 que sostiene todo el capítulo. Y cuando la entiendes, tu interior cambia de postura. Dice así: esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia procede de mí. Respira, porque esto no es poesía, esto es identidad. Dios está diciendo, lo que te pertenece por pacto no es vivir perseguido. Lo que te pertenece es vivir cubierto, no es vivir explicándote, es vivir respaldado. No es caminar con miedo de lo que digan, es caminar con la certeza de que yo tengo la última palabra. La injusticia te apunta para robarte una herencia, porque cuando vives en modo defensa, pierdes lo que Dios quería darte: la paz, la alegría, la estabilidad, la confianza, la claridad mental, la fuerza de seguir. Y el enemigo sabe que si te roba eso, aunque no te quite nada visible, te apagó por dentro. Pero Isaías 54:17 te devuelve una verdad que te sostiene. Tu herencia es justicia que procede de Dios. No procede de tu habilidad para argumentar. No procede de tu capacidad de convencer. No procede de contactos. No procede de tener razón. Procede de Dios. Y esa justicia es diferente, porque la justicia humana es frágil. Cambia con opinión, con presión, con conveniencia. Pero la justicia de Dios es estable. No se dobla, no se compra, no se negocia. Por eso, cuando Dios responde por ti, su respuesta no es más o menos. Su respuesta es completa, es limpia, es precisa, es profunda.
Y esto tiene un efecto inmediato en tu alma. Dejas de vivir como sospechoso y vuelves a vivir como hijo. Porque una de las heridas más grandes de la injusticia es que te hace sentir indigno. Te hace sentir que siempre debes algo. Te hace sentir que tienes que demostrar que no eres malo. Y Dios te corta esa cadena hoy. Tú no tienes que ganarte la defensa de Dios. No tienes que merecer que Él te cubra. No tienes que ser perfecto para que Él responda. Isaías 54 no se apoya en tu perfección. Se apoya en el pacto de Dios con su pueblo. Y aquí viene un punto crucial. Cuando entiendes tu herencia, cambia tu reacción. Porque ya no respondes desde el miedo. Respondes desde la autoridad interior. Ya no te apresuras a justificarte. Ya no buscas desesperadamente aprobación. Ya no te rompes por una mirada rara. Ya no te hundes por un comentario. No porque no duela, sino porque ya no gobierna. La injusticia puede seguir apuntando, pero tú ya no te mueves igual. Porque cuando Dios te da herencia, te da base. Y esa base se llama: yo sé quién soy en Dios. Por eso hoy es momento de recuperar algo: tu postura. No la postura de arrogancia, sino la postura de fe. Esa fe que dice: yo no entiendo todo lo que pasa, pero mi justicia procede de Dios. Yo no puedo controlar las lenguas, pero Dios sí puede cerrar el juicio. Yo no puedo acelerar el proceso, pero Dios no llega tarde. Y ahora, antes de ir al siguiente tópico, quiero marcar un loop que te va a sostener hasta el final. Si hoy todavía no ves la respuesta afuera, es porque Dios primero está estableciendo la respuesta dentro. Quédate, porque el siguiente paso es clave. ¿Cómo reconocer que Dios ya se levantó por ti? Aun cuando todavía hay ruido alrededor. Si todavía hay ruido, Dios ya se levantó. A veces, tú esperas que la respuesta de Dios se sienta como un trueno, como un cambio inmediato, como un giro visible que cierre la historia en un solo día. Pero muchas veces Dios responde distinto, y por eso la gente se confunde, porque el enemigo hace ruido, pero Dios hace obra, y el ruido puede seguir afuera, mientras Dios ya empezó a levantar su respuesta por dentro. Escucha esto, porque puede cambiar tu manera de vivir este proceso. La primera evidencia de que Dios se levantó por ti no siempre es que el problema se fue, es que la paz empezó a volver. Esa paz que no tiene explicación lógica. Esa calma que aparece en medio de una tormenta que aún no terminó. Esa fuerza que te permite hacer tu día, aún con asuntos abiertos, sin desmoronarte. Porque Dios no solo responde resolviendo un caso. Dios responde restaurando tu interior para que la injusticia no te controle. Y aquí está el punto espiritual. La injusticia busca gobernarte con ansiedad. Que tu mente no pare, que tu pecho se apriete, que tu cuerpo viva en alerta, que tu corazón se acostumbre al miedo. Pero cuando Dios entra, Él no siempre cambia primero el escenario. Él cambia primero el gobierno. Deja de gobernarte la preocupación y empieza a gobernarte la fe. Por eso hay gente que está en el mismo problema, pero ya no está en el mismo estado interno. Porque cuando Dios se levanta, lo primero que hace es volver a colocarte en tu centro. Y eso es una respuesta. Si tú estás sintiendo un poquito de alivio mientras escuchas esto, si sientes que tu respiración se afloja, si sientes que tu mente se calla por segundos, eso ya es Dios respondiendo. Porque Dios comienza por donde el enemigo quería destruirte, tu interior. Y aquí viene una verdad muy fuerte. Si el enemigo logra que pierdas la paz, te roba la capacidad de ver con claridad. Te roba discernimiento, te roba sabiduría, te roba paciencia, te roba dominio propio. Y entonces respondes peor, eliges peor, decides peor. Y eso abre puertas que Dios no quería que se abrieran. Por eso Dios te devuelve la paz, para protegerte de ti mismo en el dolor. Sí, porque cuando estás herido y señalado, es fácil caer en dos trampas: hablar de más
explicarte de más, justificarte de más, y después lamentarte, cerrarte por completo, aislarte, desconfiar de todos, volverte frío y endurecerte por protección. Pero la paz de Dios te guarda de ambos extremos, te da equilibrio, te enseña a decir, hoy no voy a reaccionar, hoy no voy a correr, hoy no voy a pelear donde Dios no me envió. Hoy voy a descansar, porque Dios ya se levantó. Y aquí viene algo que necesitas escuchar con claridad. Dios no está esperando que tú aguantes. Dios está esperando que tú confíes. Aguantar es resistencia humana. Confiar es descanso espiritual. Y el descanso espiritual no es negar el dolor. Es declarar que el dolor no manda. Por eso, aunque todavía haya conversaciones, aunque todavía haya tensión, aunque todavía no se haya aclarado todo, si hoy tú puedes respirar, si hoy tú puedes orar, si hoy tú puedes volver a creer, eso es señal de que Dios ya empezó la respuesta. Quédate, porque lo que viene ahora es profético y práctico. Cómo Dios responde por ti en lo visible, levantando puertas, pruebas y testigos, sin que tú tengas que ensuciarte en la pelea. Dios responde en lo visible, levanta puertas, pruebas y testigos. Cuando Dios decide responder por ti, Él no solo te consuela, Él interviene. Y su intervención casi nunca se ve como tú la imaginabas, porque Dios no responde según tu ansiedad, responde según su autoridad. A veces tú quieres que Dios haga callar a todos en un minuto, y Dios hace algo más profundo, cambia el escenario completo, porque la injusticia suele apuntarte dentro de un mismo ambiente, el mismo círculo, la misma dinámica, la misma gente, la misma narrativa. Pero Dios, cuando responde, no siempre te defiende dentro del mismo cuarto. A veces te saca del cuarto y te sienta en una mesa más alta, y ahí la injusticia queda pequeña. Así responde Dios. 1. Levanta puertas que tú no forzaste. Una oportunidad aparece, un lugar se abre, una conversación se da, una persona te llama, un sí llega donde tú pensabas que solo existía no. Y tú sientes, ¿cómo pasó esto? Pasó porque Dios responde moviendo llaves, no solo palabras. 2. Levanta pruebas que tú no tenías. Detalles salen a la luz, mensajes aparecen, fechas confirman, hechos se alinean. La verdad se vuelve evidente sin que tú tengas que gritar, porque cuando Dios quiere defenderte, Él no necesita tu desesperación, Él necesita tu entrega. 3. Levanta testigos que tú no controlas, personas que vieron, escucharon, saben, y en el momento exacto, hablan. A veces Dios permite que alguien que estaba neutral, de pronto diga, no, eso no es así. Y esa frase pesa más que 100 explicaciones tuyas. Porque no viene de ti, viene de fuera. Viene como confirmación. Y aquí viene una parte que te va a dar paz. Dios responde de formas que no dependen de tu energía. Porque si dependiera de tu energía, te romperías. Dios responde cuando tú ya no puedes. Dios responde cuando tú ya no tienes fuerzas de defenderte. Dios responde cuando tú ya estás cansado de repetirte. Y eso tiene un propósito santo, para que nadie se confunda y piense que fue tu habilidad, sino que fue la mano de Dios. Ahora, hay algo que sucede en casi todos los casos de injusticia. La mentira se sostiene mientras tú estás solo. La mentira se sostiene mientras tú estás aislado. La mentira se sostiene mientras tú estás en modo sobrevivir. Pero cuando Dios comienza a responder, Él empieza a reunir piezas, y de pronto tú notas algo. Personas vuelven a acercarse, alguien te trata diferente, alguien pregunta con respeto, alguien ya no cree la versión antigua. Eso no es casualidad. Es Dios moviendo el clima, porque Dios no solo responde a tu favor, responde también en tu ambiente, para que tú puedas volver a respirar sin sentirte acusado. Y aquí va una palabra muy importante para esta etapa. No te desesperes intentando acelerar el proceso.
Cuando Dios está respondiendo, el enemigo intenta una última táctica: provocarte para que te adelantes, para que arruines la obra con una reacción. Entonces, si tú sientes provocaciones extra, si sientes que el ataque se intensificó, si sientes que hay más comentarios, más presión, más tensión, no lo interpretes como derrota. A veces es señal de que el enemigo está perdiendo control y está intentando sacarte de tu centro. Tú mantén la paz y deja que Dios haga lo suyo. Porque lo que viene después de este punto es el clímax. Isaías 54:17 no como frase, sino como decreto sobre tu vida. Quédate, porque el próximo tópico es donde vamos a declarar con autoridad y a cerrar el ciclo espiritual de esta injusticia. Decreto del cielo. Isaías 54:17 se levanta sobre tu vida. Ahora, respira despacio, porque este es el punto donde la palabra deja de ser información y se convierte en cobertura. Hay momentos en que no basta con entender, hay que decretar, porque la injusticia no solo opera en lo natural, opera en lo espiritual. Se alimenta de miedo, se alimenta de confusión, se alimenta de ansiedad y se fortalece cuando tú te sientes solo. Pero hoy, tú no estás solo. Hoy tú estás bajo una promesa. Y esa promesa tiene nombre y tiene autoridad. Isaías 54:17. Y yo quiero que la escuches como si Dios la estuviera diciendo ahora. Mirándote a los ojos, sin prisa, con firmeza. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia procede de mí. No es una frase bonita, es una sentencia. Es Dios declarando que lo que se levantó contra ti no tiene permiso para terminar lo que empezó. Puede haber empezado un ruido, pero no puede terminar en victoria. Puede haber empezado un señalamiento, pero no puede terminar en condena. Puede haber empezado una injusticia, pero no puede terminar en destrucción. Porque Dios ya respondió en el Espíritu. Y lo que Dios responde en el Espíritu, tarde o temprano se ve en lo visible. Ahora escucha esto, porque es delicado y poderoso. No todo ataque se vence discutiendo. Hay ataques que se vencen cambiando de atmósfera, y la atmósfera cambia cuando tú declaras la palabra con fe, no desde la rabia, sino desde la certeza. Por eso hoy tú no vas a hablar desde la herida, vas a hablar desde el pacto. Y aquí es donde quiero guiarte, con palabras simples, pero con peso. Si puedes, repite en tu corazón, o en voz baja, conmigo: Dios, yo entrego mi causa en tus manos. Yo renuncio a pelear con mis fuerzas. Yo renuncio a la urgencia de demostrar. Yo renuncio al miedo de lo que digan. Y hoy recibo tu promesa. Ninguna arma prosperará contra mí. Ninguna estrategia oculta prosperará contra mí. Ninguna manipulación prosperará contra mí. Ninguna calumnia prosperará contra mí. Ningún ataque emocional prosperará contra mí. Ningún plan del enemigo prosperará contra mí. Y toda lengua que se levante en juicio será callada, será expuesta, será desarmada, será avergonzada por la verdad. Porque mi justicia no viene de humanos. Mi justicia procede de Dios. Ahora, toma un segundo y siente esto. Cuando tú declaras así, algo se ordena dentro de ti. Tu pecho se suelta, tu respiración se abre, tu mente se calma, tu alma vuelve a su centro. Eso es autoridad espiritual. Y desde ese lugar, el enemigo pierde acceso, porque la injusticia quería entrar por tu ansiedad. Pero cuando tu ansiedad cae, esa puerta se cierra. La injusticia quería entrar por tu desesperación, pero cuando tu fe se levanta, esa puerta se cierra. La injusticia quería que tú te quebraras, pero cuando tú te alineas con la palabra, no te quiebras, te afirmas. Y ahora escucha el cierre profético de este tópico. Cuando la injusticia te apunta,
Dios no solo responde. Dios responde con justicia que deja marca. Responde de una forma que la mentira no soporta. Responde de una forma que limpia tu nombre. Responde de una forma que restaura tu interior. Quédate, porque el último tópico no es final. Es transición. Cómo caminar después de esta palabra, sin volver a caer en la trampa de la defensa. Y cómo mantener la paz mientras Dios cierra el juicio. Camina en paz. Dios cierra el juicio sin romper tu espíritu. Ahora, lo más importante no es solo que escuchaste esta palabra. Lo más importante es cómo vas a caminar desde hoy. Porque muchas veces Dios responde, pero la mente sigue peleando. Dios ya tomó la causa, pero el corazón sigue en estado de alerta. Dios ya comenzó a cerrar puertas de injusticia, pero tú sigues repasando conversaciones en tu cabeza. Sigues imaginando escenarios. Sigues preparando defensas que quizá nunca vas a necesitar. Y hoy Dios quiere darte un cierre sin ruptura. Un cierre que no sea solo amén, sino una nueva manera de vivir este proceso. Escucha esto con calma. La injusticia no solo te atacó afuera, te entrenó a vivir tenso, te entrenó a sospechar, te entrenó a explicarte, te entrenó a estar listo para el próximo golpe. Pero hoy, Dios rompe ese entrenamiento y te vuelve a entrenar en paz, porque la paz no es ausencia de problemas, es presencia de Dios gobernando dentro de ti. Y hay una diferencia enorme entre me defendí y Dios me defendió. Cuando tú te defiendes, terminas agotado. Cuando Dios te defiende, terminas fortalecido. Cuando tú te defiendes, pierdes el sueño. Cuando Dios te defiende, recuperas el sueño incluso antes del resultado. Cuando tú te defiendes, te ensucias en el conflicto. Cuando Dios te defiende, Él limpia tu camino sin que tú pierdas tu esencia. Por eso, para cerrar este ciclo, hoy tú vas a tomar una decisión espiritual. No voy a negociar mi paz por una explicación. Sí, porque hay personas que nunca van a querer entenderte. Hay ambientes que aman el drama. Hay lenguas que se alimentan del conflicto. Y si tú intentas vivir para convencerlos, te conviertes en esclavo. Pero Dios no te llamó a eso. Dios te llamó a caminar con dignidad, con calma, con claridad, aunque todavía existan rumores. Porque una persona cubierta no necesita gritar. Una persona respaldada no vive justificándose. Una persona con pacto no se desmorona por el juicio humano. Ahora, quiero darte un ancla interna para cuando vuelvan los pensamientos. Cuando venga el impulso de defenderte, di en tu interior, Dios responde por mí. Cuando venga el miedo de lo que digan, di en tu interior, mi justicia procede de Dios. Cuando venga la ansiedad por acelerar el cierre, di en tu interior, el silencio de Dios es estrategia, no ausencia. Y cuando sientas que la mente se te va, vuelve al versículo, ninguna arma prosperará. Hazlo simple, pero constante, porque la batalla final de la injusticia no es en tu reputación, es en tu paz, y hoy tú recuperas tu paz. Ahora escucha, porque con esto cerramos en forma profética. Puede que tú aún no veas todo resuelto, pero el cielo ya está trabajando. Puede que todavía haya ruido, pero la respuesta de Dios ya está en camino. Puede que todavía haya lenguas, pero Dios ya está cerrando el juicio. Y un día, más pronto de lo que crees, vas a mirar hacia atrás y vas a decir, pensé que esa injusticia me destruiría, pero fue el lugar donde Dios me cubrió, donde Dios me afirmó, y donde Dios respondió por mí. Y ese día, tu paz será tu testimonio. Oremos conmigo ahora. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti con el corazón de esta persona. Un corazón cansado, señalado, presionado. Un corazón que ha tenido que respirar hondo demasiadas veces para no romperse por lo que otros dijeron.
Señor, tú lo viste todo. Tú viste lo que se habló en secreto, lo que se insinuó, lo que se inventó, lo que se manipuló. Y también viste lo que esta persona cayó, para no empeorar el conflicto, para no vivir en una pelea eterna, para no perder su esencia. Dios, hoy venimos a hacer algo santo, entregar la causa. Yo suelto la urgencia de convencer. Yo suelto la necesidad de explicarme a quien no quiere entender. Yo suelto el impulso de responder desde la herida. Yo suelto el peso de cargar una culpa que no me pertenece. Y hoy, Señor, recibo tu gobierno. Respira y dile a Dios en tu interior: Padre, responde por mí. Toma mi causa, toma mi nombre, toma mi historia, toma mis lágrimas, toma mi cansancio. Señor, hoy declaramos tu palabra como cobertura. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y toda lengua que se levante contra mí en juicio será condenada, será callada, será desarmada, porque mi justicia procede de ti, Dios. Que toda arma invisible se rompa ahora. Arma de ansiedad, arma de confusión, arma de vergüenza, arma de culpa falsa, arma de insomnio, arma de miedo, arma de presión en el pecho, arma de pensamientos repetitivos. En el nombre de Jesús, que se caiga esa carga de encima de esta vida. Señor, toca su mente y apaga el ruido. Toca su pecho y devuelve la respiración. Toca su corazón y devuelve la paz. Padre, levanta tu justicia. Levanta puertas correctas que cambien el escenario. Levanta pruebas que hablen por sí solas. Levanta testigos que confirmen la verdad. Levanta oportunidades que nadie pueda bloquear. Y donde la injusticia intentó manchar, que tu mano limpie con claridad. Donde la injusticia intentó cerrar, que tu mano abra con autoridad. Donde la injusticia intentó humillar, que tu mano restaure con honra. Señor, que esta persona vuelva a dormir en paz, que vuelva a sonreír sin culpa, que vuelva a caminar sin miedo, que vuelva a vivir sin estar siempre a la defensiva, porque tú no la llamaste a sobrevivir, la llamaste a vencer. Y hoy yo declaro sobre ti: Dios responde por ti, Dios se levanta por ti, Dios pelea por ti, Dios te cubre, Dios te guarda, Dios te sostiene, y Dios cerrará este juicio sin romper tu espíritu. Amén y amén. Y si esta oración habló a tu vida, escribe en los comentarios: Dios responde por mí. No te vayas todavía. Permanece en esta atmósfera y deja que la paz se asiente en tu corazón. No es el final, es el comienzo de algo nuevo. Suscríbete y activa la campana, porque la próxima palabra puede cambiarlo todo.